buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la casa de Dios. Igualmente damos bienvenida a todos los que nos ven en línea por Facebook o por YouTube. También sean bienvenidos a esta reunión de alabanza a nuestro Dios. Hermanos, antes de comenzar voy a tomar una lectura. Esto se encuentra en Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y aves de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, Señor, nos alumbra en este mundo, Señor, que está en tinieblas, y nos da dirección. No cayendo, Señor, en filosofías huecas, en el entendimiento de este mundo, Señor, que está perdido, Padre. Gracias, Señor, que por medio de tu palabra nos permites guiarnos, no desviándonos ni a la derecha ni a la izquierda, sino siguiendo tu amor, tu justicia, que es la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, que estamos en este lugar, en la iglesia local, Señor. Cuán bueno y hermoso es estar en armonía los hermanos, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos en tu presencia, y gracias, Señor, porque es el día del Señor, en el cual exaltamos tu nombre y te glorificamos, Padre. Gracias por ser bueno y en abundancia con nosotros. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Hermanos, vamos a cantar dos himnos. Es el himno 371. Nos vamos a poner de pie, por favor. El que habita al abrigo de Dios. Esperanza y castillo
muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es poder comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en altos hastiados en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Vamos a entonar un himno más. Este es el himno 347, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en la gracia de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, que mis culpas perdonadas son. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en la gracia de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en la gracia de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en la gracia de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en la gracia de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en la gracia de mi Salvador. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica. Esta se encuentra en el Salmo 128. Vamos a leer todo el Salmo. Salmo 128. Leemos: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? Vamos a dar lugar a nuestro hermano pastor para que dirija la oración de intercesión. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias que tenemos esta bendita ocasión, Señor, oportunidad que nos permitiste aprovechar, Señor, y que estamos disfrutando, Señor, en comunión contigo y comunión con los hermanos que han acudido trayendo a sus hijos. Gracias, Señor, por este privilegio que gozamos, que anhelamos, Señor, y que tanto bien trae a nuestras vidas personales, familiares y a nuestra vida eclesiástica, Señor. Gracias, amado Señor. También queremos recordar, Señor, aquellas cosas que hemos estado presentando delante de ti, particularmente, Señor, la salud de la hermana Miriam, la necesidad de ese estudio, Señor, que habrán de realizar una vez más. Oramos, Señor, que tu paz gobierne los corazones de nuestros hermanos, ella, su esposo, sus hijos, la familia allí, Señor, y la iglesia, porque sabemos, Señor, que involucra, Señor, la familia de fe, no solamente la familia Cantú, Señor, sino también las hermanas y los hermanos allí. Que en todo ello tu nombre sea honrado, ellos confortados, fortalecidos, Señor, y que nosotros también participemos de esto, Señor, oyendo de este asunto, Señor, intercediendo, Señor, y alegrándonos, sabiendo que está ya en tus benditas manos. También queremos pedir, Señor, por nuestras actividades, las que celebramos aquí en el edificio y las que celebramos fuera, Señor, en los domicilios de los hermanos. Oramos, Señor, que en cada actividad tu nombre sea honrado, alabado, bendecido, exaltado, Señor, y que nuestras vidas, Señor, reciban el beneficio de la consolación, de la instrucción, de la amonestación, según sea necesario para que nuestra fe sea edificada, Señor, en y con el Evangelio. Queremos darte gracias por tu fiel provisión, Señor, porque hasta ahora nada ha faltado. Incluso, Señor, en los momentos adversos que fuimos tentados a quitar nuestra mirada de ti y ponerla en nosotros mismos o ponerla en otras personas, Señor, o circunstancias, tú nos hiciste recordar, Señor, que tú estás con nosotros cual poderoso gigante y que todas las cosas están en tu control y gobierno para tu gloria y nuestro provecho. Gracias, Señor, por hacer volver nuestra atención, nuestros afectos a ti. Gracias, Señor, por lo que oímos y vemos acerca de la recuperación de nuestra hermana Julia allá en Tuxtepec y el pequeño Dani, Señor, Daniel Ramos, Señor, aquí en nuestra iglesia. Hoy queremos pedirte, Señor, por la hermana Gloria, ya que sabemos que en una indisposición, Señor, una afectación en su salud le impidió este día el asistir para la adoración pública. Señor, que conforme a tu propósito le permitas la recuperación, Señor, y pueda hacer, si es necesaria, una visita, Señor, al médico. Pero sé tú, Señor, su médico, como ha sido, Señor, nuestro médico por excelencia.
Dios, gracias por este tiempo que nos permites pasar aquí juntos, Señor, adorando tu nombre y animándonos, Señor, en el andar de la vida cristiana. Que tu nombre sea honrado, Dios. Gracias por permitirnos este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hermanos, vamos a tomar nuevamente nuestros himnarios, nos ponemos de pie. Vamos a buscar el himno 130, tiernas canciones, alzar al Señor. Vamos a cantar un himno más, es el número 480. Danos un bello hogar. Donde tu amor
Así como estamos de pie, vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ir al Salmo 127. Vamos a leerlo todo. Son 5 versículos. Así dice la palabra del Señor. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Así como estamos de pie, vamos a ser expuestos ante la palabra de Dios. Hermano pastor. Quiero agradecer al Señor que nos permite este día y el poder reunirnos, creo yo, con el entendimiento, con la conciencia de que al encontrarnos nosotros, nos encontramos con Dios, porque es Dios que nos ha convocado. Así que, hermanos, les saludo otra vez con mucho gusto y afecto, y también a nuestros hermanos y alguien conocido, amigo que nos ve a distancia. Les saludamos también con el mismo afecto, esperando que de igual manera Dios le bendiga. Hermanos, hoy iniciamos una serie de mensajes en que estaremos hablando acerca de la familia. Estaremos trayendo mensajes que procurarán mostrarnos o recordarnos nuestro origen y el propósito por el cual Dios nos permite ser parte de una familia. Serán varios mensajes, será una serie. Confío en que Dios tenga a bien prosperarnos a quienes hablaremos y a todos que escucharemos. Dios tenga a bien prosperarnos. El texto que voy a usar ahora, quiero pedir que lo busquen y voy a leer para ustedes Génesis capítulo 2, versículos 21 a 24. Génesis capítulo 2, versículos 21 a 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos. Soberano Dios,
estamos ante ti considerando este texto que habla del principio y los principios, Señor, que constituyen la misma vida humana y toda su estructura. Toda sociedad, Señor, tiene su origen en ti y en este sagrado libro, la Biblia. Concede, Señor, que nuestros corazones sean sensibilizados y dé, Señor, autoridad al que habla, Señor, para hablar con tu autoridad. Haz dispuestos nuestros oídos y corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La institución de marido y mujer tiene su origen en Dios y, por supuesto, la de los padres y los hijos también. Toda institución se origina, se fundamenta, se sostiene en Dios. La autoridad de uno sobre el otro y la sujeción del otro al uno están instituidas por Dios. No es solamente el fuerte sobre el débil, o no solamente es lo conveniente o el ceder nuestros derechos. No. La autoridad de uno sobre el otro y la sujeción del otro al uno están instituidas por Dios y fundadas en la ley de la naturaleza, que es, por cierto, la ley de Dios. Ahora es cierto que Él no creó a las personas para que se consideraran por separado, sino en una sociedad formada por un hombre y una mujer. Y tal sociedad que es bendecida con la añadidura de hijos, si a Dios le place. Y tal sociedad es aumentada por sus empleados, en el término actual, por sus trabajadores. De tal manera que en ocasiones los jefes de familia se referían a toda su casa, incluida la servidumbre, como mis hijos. David, refiriéndose al pueblo, decía: venid, hijos míos, el temor de Jehová os enseñaré. Ciertamente no todos eran sus hijos en el sentido de ser procreados por él, pero estaban bajo su cobertura, bajo su responsabilidad, bajo su cuidado. Y él, por diseño de Dios, se miraba a sí mismo como el que ejercía la autoridad. Y como he dicho, la autoridad de uno sobre el otro y la sujeción del otro al uno son instituidos por Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y no precisamente la persona debe vivir solo, sino en esa asociación que se origina en Dios. Y así como la persona individual está sujeta al servicio a Dios, a adorar a Dios, a orar a Dios, así también la sociedad familiar está sujeta conjuntamente a lo mismo. Nuestros niños y nosotros deberíamos saber por qué Dios nos permitió nacer, por qué vivimos en este mundo. No somos solamente un resultado biológico, aunque ciertamente fue necesaria la unión de nuestros padres. Pero ellos también
tienen su origen en el principio, como vimos en el libro de Génesis. Dios creó un hombre y una mujer para que formaran la primera y más grande e importante institución de las instituciones que forman esta sociedad. Pero así como cada individuo debe de creer, debe de saber y creer por qué Dios le dio vida, también nosotros como familias debemos de tener presente por qué Dios nos permitió constituir una familia. O niños jóvenes, ¿por qué tenemos una familia? ¿Por qué tenemos padres? ¿Por qué tenemos hermanos? ¿Cuál es el fin de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha designado esta sociedad, esta familia? Podríamos mencionar varias cosas, pero no es solo su propio bienestar, sino que el propósito es para que le alabe, para que le bendiga, para que le sirva, para que le adore y para que le ofrezca fervientes y agradecidas oraciones. Porque Dios claramente es el origen de las familias. Dios es el dueño de la familia. Por lo tanto, nuestras familias deberían adorarle, reconociendo sus derechos sobre nosotros. Dios es nuestro hacedor y como creador tiene derechos sobre nosotros. Él es nuestro dueño absoluto. No solo por la superioridad, por la supereminencia de Dios. No solamente por ello. Él es Dios. Él es hacedor de todas las cosas y Él tiene derechos sobre todas las cosas. No solamente por eso, sino también por el derecho de redención, por el derecho de habernos dado el ser y todo lo que tenemos. Todo, de hecho, nosotros mismos, de hecho, y todo lo que es nuestro, siendo nosotros y lo nuestro, más de Él que de nosotros. En ese sentido, estamos incuestionablemente sujetos a entregarnos a Dios en lo que pudiéramos ser más útiles para el interés y la gloria de nuestro Dios. ¿De quién son las familias? ¿Es tu familia solamente? ¿Es mi familia solamente? ¿O tenemos un dueño, tenemos un proveedor, un creador, un proveedor, un sustentador? ¿De quién son las familias? La respuesta inmediata, creo, incluso los niños, sería de Dios, por supuesto. Nos originamos en Dios, pertenecemos a Dios. Él es quien nos da la vida. Él es el que nos da el aliento. Él es el que nos da todas las cosas. ¿Alguno dirá que Dios no es su dueño? Habrá familias que digan, por supuesto que Dios no es mi dueño. Yo soy dueño de mí mismo, yo soy mi propio arquitecto, yo he construido mi casa, yo he construido mi familia. Aun cuando hubiera quien dijera eso, de cierto modo siguen siendo de Dios. Existen por la voluntad de Dios y concluirán su existencia en este mundo según lo determinado por Dios. Finalmente son de Dios, aunque no lo sean con una disposición consciente, aunque no lo sean por la vía de la consagración obediente. De todas maneras pertenecen a Dios. Es Dios que les provee todas las cosas que ellos disfrutan. No hay
tres opciones. Solamente hay dos. Si no es tu familia de Dios, ¿de quién es? Tú mismo eres de Dios. Por creación, tú mismo eres de Dios. Por redención, tú mismo eres de Dios. Por sustentación, por provisión de Dios, que fielmente provee para ti y para todas sus criaturas. ¿De quién prefieren que sean sus familias? La pregunta, ¿de Dios o del diablo? ¿De Dios o del diablo? Ahora la siguiente pregunta sería, en caso de que estuviera confusa la persona para responder, la siguiente pregunta sería, ¿tiene el diablo algún derecho sobre tu familia? ¿Él ha hecho algo para tu existencia? Paralelamente, Él tiene otra creación y tú tienes otro creador que no sea Dios. ¿Servirán a Él aun cuando Él no tiene ningún derecho sobre ustedes? Los derechos de Dios son, según las Escrituras, por creación. Según las Escrituras, por redención o salvación. Según las Escrituras, por preservación. Por el suplir de una manera benévola, suficiente, continua y fiel para todas sus criaturas y por supuesto para toda familia. Dios, por creación, redención y preservación, tiene el derecho sobre cada una de sus familias. Y servir a Dios, hermanos, ese es nuestro deber. Y deberíamos hacerlo, gústenos o no. Pero es a la vez nuestro privilegio. Y las familias que dicen con su boca, creyendo en su corazón, que Dios es su hacedor, que Cristo es su Salvador y que todo lo que son y lo que tienen proviene de la mano de Dios, entonces gustosamente deberán tomar el privilegio para adorar, para alabar y bendecir a Dios, acudiendo a Él constantemente con oraciones fervientes, gozosas y agradecidas. Pues Dios es el sustentador de sus familias y por tanto deberían adorarle en gozosa alabanza y agradecidas oraciones. Dios no concede sus misericordias a personas individualmente, sino en una sociedad conjunta. Una de las cosas que yo he observado en mi persona y que me ha traído a pensar y traer estos mensajes de algunos meses atrás y ver qué cosas yo descuidé en el contexto de la asociación familiar. ¿Qué cosas procuré individualmente y qué cosas no procuré familiarmente? Y tuve con dolor que confesar a mi Señor aquellas cosas que yo disfruté y tomé de la mano del Señor individualmente. Y llegué al entendimiento que Dios no concede sus misericordias individuales solamente, sino como una sociedad conjunta.
y que no es suficiente con que yo busque tiempo en oración, no es suficiente con que yo procure una comunión estrecha con Dios, si no estoy procurando eso mismo para mi familia. Porque es la familia la que debe honrar y bendecir y glorificar el nombre de Dios. Porque Dios es misericordioso, es compasivo y misericordioso con cada familia. Hay tantos problemas en nuestra sociedad y creo que la raíz de esos problemas tuvo que ver con la falta de los cabezas de familia, de nuestros padres y nosotros que ahora somos padres. Tenemos un enemigo sumamente poderoso que siempre ha tratado y tratará de destruir esta asociación, esta institución que Dios plantó desde el principio en este mundo. La primera, hermanos, es la familia. Observando que no era bueno que el hombre estuviera solo, decidió hacer una compañera. Así que lo puso a dormir, y una vez dormido Adán, el Señor extrajo una costilla de él, y de esta formó a una mujer. En tiempo Dios les concedió hijos, y así hasta la fecha las familias son constituidas por un hombre y una mujer. Con excepciones, Dios bendice ese matrimonio, Dios bendice esa familia en su formación, en su principio, con hijos. Y a veces crece tanto la familia que puede tener empleados o sirvientes o trabajadores, y el jefe de familia es el responsable de proveer para esas personas. No solamente una fuente de trabajo, por ejemplo, para el empleado, para el sirviente. No solamente eso, sino que también debería tener una carga espiritual para que esa persona que está bajo su responsabilidad, bajo su jurisdicción, no solamente va a proveer para él los insumos materiales para que realice su trabajo y de él sea beneficiado, sino que también debe procurar que esa persona, como una criatura del Señor, caída y en pecado, procure tener también la redención de la que él goza, que escuche la manera de ser salvo o salva y que fueran salvos también. Pero debido al descuido de los padres, de los cabezas de familia, hemos tenido terribles daños en nuestra sociedad. Hoy hay un gran número de familias formadas de otra manera. La Biblia solamente señala que la familia es un hombre, una mujer, a quienes Dios bendice con hijos y a veces con otras personas aún. Y a esa sociedad Dios bendice para que ésta se ocupe de la alabanza y la adoración a Dios y disfrute de esa manera todo lo que Dios ha ordenado para ellos. Hay tantas cosas que Dios concede a las familias. ¿No es acaso la continuidad de un padre o una madre una misericordia de Dios para toda la familia? ¿No es acaso la continuidad, es decir, la vida de nuestros padres, la continuidad de mamá y papá,
¿No es un acto de misericordia de Dios para esa familia? Quienes hemos sepultado a nuestros padres, estoy seguro que todos unánimemente hubiésemos querido que su tiempo con nosotros se hubiese prolongado, tal vez por propio egoísmo, tal vez por propia conveniencia. Pero el hecho de que tengan a sus padres, hijos, el hecho de que tengan a sus padres, no es otra cosa sino una misericordia de Dios concedida a ustedes. Que tengan una casa donde vivir juntos y comida para compartir en familia. No son para ustedes, no son para nosotros, amados hermanos, misericordias de Dios a la familia. ¿No son acaso muestras de la generosidad y de la bondad de Dios para nosotros? ¿Acaso estos hechos, estos sucesos cotidianos, no claman en sus oídos y en su conciencia, llamándoles para que den gracias a Dios? Para que juntos vengan ante su espléndido benefactor y para que juntos le agradezcan a Él su continua provisión que les mantiene con vida y con salud y con todas esas cosas, y para orar y pedir que haya continuidad en la bondad de Dios para otras bondades, para otras cosas que fueran necesitando en lo futuro. Necesitaría yo mucho tiempo para decirles de cuántas formas Dios es nuestro benefactor. Necesitaría yo muchísimo tiempo, horas y horas, podría señalar todas aquellas maneras, formas en que Dios beneficia a las familias, en que Dios es el benefactor de sus familias, porque su favor Dios lo dispensa de muchas formas. De tal manera que pudiera yo atraerles casi por la fuerza para que se entregaran a Dios en una sincera y devota gratitud. O de otra manera, si no correspondieran en adoración agradecida a Dios, entonces serían comparables a familias impías e irracionales que se han olvidado de Dios, mientras que Dios no se ha olvidado de ustedes. Y tal vez lo pondría como una pregunta, siendo que evidentemente te olvidas de Dios. La pregunta es, ¿Dios se ha olvidado de ustedes? No, claro que no. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se olvida de su familia. Él es un Padre fiel que provee todo lo que su casa necesita. Y si su casa necesita cosas excelentes, las va a dar. Si su casa, su familia necesita reprensión, la va a dar. Si su casa, su familia necesita instrucción, la va a dar. Si su casa, su familia necesita, no va a decir no, porque Él es un Padre misericordioso y compasivo que no olvida a su pueblo. Llamado, como ustedes saben, la familia de fe. Pero déjame decirte algunas cosas que muestran que Dios no se ha olvidado de ninguna de ustedes, queridas familias. Cada bocado de pan que llevan a su boca les dice que Dios no se ha olvidado de ustedes. Cada vez que su mesa puesta y comida sobre ella, comprueban que Dios no se olvida de ustedes.
Cada vez que el jefe de familia regresa después de las horas de trabajo, es una evidencia de que Dios no se olvida de ustedes. Queridos niños, ¿saben ustedes cuán grande es el número de los que viven en orfandad? ¿Saben ustedes cuán grande es el número que no tienen el sustento 3 veces al día? ¿Saben ustedes lo doloroso que es para algunos niños no tener un padre cerca para jugar, para hablar, incluso para ser reprendido o castigado por él? El hecho de que sus padres acudan a casa después de un día de trabajo es muestra de su misericordia. Queridos padres, queridas mamás, cuando sus hijos salen a sus tareas escolares y regresan por la tarde, ¿consideras que es algo simplemente natural? ¿Consideras simplemente que tiene que ser así? ¿Has oído de algunos niños que no pudieron llegar a sus casas debido a que les sucedió algo? El hecho de que regresen con bien es un gesto y una muestra del favor de Dios que concede día a día sus bendiciones. Dios ha bendecido nuestras familias dándonos hijos con un sano juicio y que generalmente gozan de buena salud. ¿No es acaso eso un acto benevolente de nuestro Padre Celestial? ¿No es acaso esa una manera que nos dice que Dios es fiel en cuidar de su casa y de su familia? No hemos tenido pérdida de embarazos y ninguno de nuestros hijos se nos ha dado con alguna capacidad especial y no hemos de ser agradecidos. Se nos leyó un pasaje donde se nos dice que había un gran número de personas enfermas y en algunos casos un hombre particular más de 30 años enfermo. A nosotros Dios nos ha bendecido. Casi todos nuestros hijos, por la gracia de Dios, gozan de una salud excelente. Y como dije, todos ellos con un sano juicio. Ninguno de ellos con alguna capacidad especial o alguna malformación o alguna enfermedad congénita. ¿A quién agradeces eso y de quién piensas que eso viene? ¿Solamente a tu unión con tu pareja, con tu esposo o esposa? ¿No está la mano del Creador en ello? ¿No es una muestra de la generosidad y de la bondad de Dios para contigo y para con tu familia? Nuestras casas han de tener lo suficiente para el cuerpo y no lo necesario para el alma. ¿No somos conscientes de la bendición de Dios al concedernos no solamente las cosas temporales, no solamente las cosas materiales, no solo las cosas que se ven, sino las cosas espirituales? Habrás de conformarte solamente con trabajar y trabajar y trabajar y proveer techo, vestido, comida, lo mismo que hace el impío, sin procurar que haya alimento espiritual para ellos, sin procurar que haya una conducción espiritual pidiendo que Dios bendiga espiritualmente tu casa. Nuestras familias serían tan ingratas si se portaran como impíos, no adorando con gratitud a su benefactor que generosa y espléndidamente provee para cada una de nuestras familias.
reconociendo que Él es el dador de toda buena dádiva y que de su mano viene todo don perfecto. Queridas familias de esta iglesia y familias que profesan creer en Cristo, donde quiera que Dios les ha puesto, no es una bendición para ustedes tener hijos, no es una bendición para ustedes el haberlos visto crecer y saber que todo fue de la mano de Dios. ¿Habrás de conformarte solamente con esas cosas, olvidando que delante de Dios serás responsable? Pues Él no solamente levantó la familia como la institución madre para que sea beneficiado el hombre y la mujer, sino para que la familia completa sea la portadora de la gracia y del favor de Dios, sea la promotora de esta institución que hoy está siendo mayormente en el tiempo presente sumamente atacada por la ideología de género y todo lo que se opone y resiste a Dios. Si pudieran destruir la familia, si pudieran, no pueden y no podrán, pero sí han causado mucho daño, y en parte hemos sido nosotros los padres de familia los que no hemos cumplido nuestra tarea. Estoy tomando el tiempo con una clase con algunos de sus hijos, y puedo observar con tristeza que tienen todo lo necesario temporal y materialmente, pero no han procurado invertir en el bien espiritual de las almas eternas de sus hijos, quienes deberían saber que Jehová, el Dios que los hizo, es el Todopoderoso que demanda adoración y una creencia firme. Cuando ellos lleguen a jóvenes y a formar familias, posiblemente no tengan estos principios arraigados. Y otra vez levantarán una institución donde habrá él, ella, hijos. Habrá techo, habrá paredes, habrá comida, habrá vestido, y eso es todo. Y nosotros seremos los constructores de esa terrible generación. Oh, que Dios nos traiga a la consideración seria y pedir al Señor nos perdone, y procurar que en nuestras familias, como dijo aquel hombre célebre, mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes decidan a quién quieren servir, pero mi casa y yo resueltamente vamos a servir al Señor. Lo más grande, según la Escritura, que Dios da a la familia son los hijos. Entre nosotros tenemos una querida familia a quien Dios soberanamente ha privado de tener sus hijos. Nuestros hermanos han de una manera abnegada aceptar la voluntad de Dios, un Dios infinitamente sabio en el cual creen que si Él no se complació en darles hijos, seguramente es porque Él tiene un propósito sabio. Y tal vez en un principio, no con la disposición gozosa, pero gradualmente con una resignación santa, creyendo que el Dios todopoderoso y sabio en el cual creen ha dispuesto que esa es la manera en que ellos pueden servirle.
Pero a nosotros que Dios se complació en su misericordia concedernos hijos, nos pedirá cuentas un día. Las palabras mismas que la hija de Faraón le dijo a la madre de Moisés son las mismas palabras que Dios dice a ustedes que son padres de familia. Cuídamele y yo te lo pagaré. ¿Recuerdan que esas palabras dijo la hija de Faraón a la madre de Moisés, a quien encargó que cuidara al niño recién rescatado? Y no era la generosidad de esta mujer, sino que Dios soberanamente, gobernando este mundo como hace todo, estableció que así fuera. De otra manera el pequeño hubiese perecido, pero fue rescatado y criado por su propia mamá. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios es el que crea la familia, Dios es el que provee para la familia y Dios es el que rescata a la familia. Sabemos que es por causa del pecado que las familias se forman ligeramente y se disuelven rápidamente. Pero donde hay el conocimiento de la Escritura y donde por la gracia de Dios es sembrado el temor de Dios, entonces entendemos que somos una familia para la gloria de Dios, para honrar y bendecir a nuestro Dios, que de una manera generosa provee todas nuestras necesidades. Saber, hermanos, fíjense algo muy simple, muy sencillo. Saber que Dios es quien los ha mantenido a salvo en la noche es motivo más que suficiente para preguntar, amaneciendo el día, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está el Señor que me cuidó mientras yo dormía? ¿O acaso vamos a la cama como los animalitos? ¿O acaso vamos a la cama pensando que solamente es un derecho? ¿O no tenemos entonces el corazón del creyente David, que guiado por el Espíritu del Señor, él agradecía a Dios según el Salmo 3:5? Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me confortó. Déjeme veo el texto. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Así que el hecho de que Dios les mantenga mientras ustedes duermen, a la mañana deberían decir, ¿dónde está el Dios que me ha preservado? Y decir a su esposa o a su esposo, ven querido, ven amada, vengan hijos, vengan. Adoremos a Dios, agradezcamos a Dios, pues nos acostamos, dormimos y descansamos y tenemos un nuevo día. Agradezcamos a Dios que Él nos lo dio. ¿O acaso serían como los animalitos que sin agradecer al árbol que tira las bellotas, las comen y las pisotean sin conciencia del hacedor del árbol y que provee su alimento por ese fruto? Cuando digo de una irracionalidad, me refiero a lo que dijo Isaías
cuando señaló la malignidad del pueblo amado que había disfrutado todas las bendiciones de Dios. Pueblo amado que Dios consideraba como su familia. Y les dijo: ustedes no saben, el buey conoce a su amo. El asno sabe quién es que le da su alimento. Pero mi pueblo no sabe. Se estaban conduciendo de una manera irracional. Conoce usted el texto, ¿verdad? Allá en Isaías capítulo 1, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hemos aprendido que Dios trató especialmente primero con personas, luego con familias y luego con un pueblo. Y ese pueblo era su familia. Esa nación fueron como sus hijos. Los hizo, los bendijo hasta ser ellos grandes, pero ellos se rebelaron. Y luego dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero ustedes no entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento. Somos la criatura superior. El ser humano fue hecho, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. E independientemente de que signifiquen otras cosas, la imagen y la semejanza de Dios básicamente significa que el hombre fue hecho con la capacidad de raciocinio, de conducirse de una manera razonable, pertinente. Y lo que yo digo, lo que estoy tratando de decir, su propio juicio debe evaluarlo. Y la fe dada a los creyentes debe considerarla con seriedad si es verdad. Dios ha provisto todo lo necesario para nuestras casas, para nuestros hijos. Si nosotros decimos: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro, según la Biblia de las Américas, es lo justo, lo pertinente, lo apropiado, lo adecuado, que a la mañana siguiente demos gracias a Dios, bendiciendo a Dios por su provisión. Pero si no lo crees, si no lo haces, ¿cómo lo harán tus hijos? Cuando tengan 10 años, cuando tengan 15, cuando tengan 20, ya el enemigo habrá llenado su archivo con muchos otros documentos. Tendrá mucha más información. Y siendo que el mensaje de Dios no es una información natural, sino sobrenatural, su mente se resistirá y creerá y realizará que lo que ha conocido y aprendido empíricamente o por investigación de ciencia, esa es la verdad, aunque no sea la verdad. Si alguien está completamente afirmado, arraigado en que la vida depende de sí mismo, no creerá que depende de Dios. Si ha sido formado, instruido, que si quiere comida debe trabajar, que si tiene vestido debe trabajar, que si tiene estas y aquellas cosas debe trabajar para ellas, porque todo depende de Él. Cuando llegue a sus oídos y a su corazón que es Dios que generosamente provee para todas las cosas, Él dice: no, a mí no me ha provisto. Todo lo que tengo y todo lo que soy lo he ganado con mi trabajo. Pero si estos desde niños
fuesen instruidos. Entonces, y desde entonces, desde su niñez, pueden ser sabios. Podrán ser sabios para la vida presente y para la vida venidera. Dios los ha acompañado en la aflicción y en la enfermedad de la familia. Ciertamente hemos tenido momentos adversos y hemos vivido enfermedades, pero Él ha estado con ustedes, queridos. En el tiempo de la aflicción, allí estuvo el Señor. El virus ha estado cerca y a pesar de eso están vivos. Algunos peligros acecharon a las puertas de sus casas y con todo están vivos. ¿Esto por qué? ¿Por las medidas de salubridad solamente? ¿Por las medidas de seguridad nada más? Ya sé, ¿por tu dedicación? Yo digo que es por la providencia de Dios. Yo creo que es porque a Dios le ha placido de esa manera cuidar de ustedes. Sus pacientes, sus enfermos, estando en grave riesgo por alguna enfermedad, se han recuperado. ¿Y ustedes no volverán sus corazones a Dios? Solamente acudirán a su Padre generoso cuando realmente tienen una urgencia y una necesidad. No acudirán a su Padre bondadoso, al Dios generoso que concede todas las cosas para adorarle, para alabarle, para agradecerle con fervientes oraciones. Yo creo que las mismas paredes y los techos que los protegen deberán asombrarse de su terrible ingratitud. Las propias camas donde ustedes reposan y recuperan sus energías temblarán de horror al considerar que llegan y se tiran y se levantan sin considerar al Creador que les sustenta en todo momento. Que su respiración la mantienen por la bondad y la generosidad de Dios. Que Dios nos conceda. Hace algunos meses el Señor ha tratado conmigo. Ustedes saben las experiencias dolorosas que hemos pasado como familia y como iglesia, y cómo Dios está obrando en nosotros y en la vida de nuestra familia, de nuestras hijas. El tiempo que Dios nos permita vivir no alcanzará para decir a Dios cómo sentimos no haberlo hecho mejor. Llamo a Dios por testigo que no nos ocupamos de cosas vanas o mezquinas o impías, pero sí hay cosas que no procuramos hacer. Y veo con tristeza que en algunos se están repitiendo esas faltas. No creas que eres una buena madre solamente lavando y planchando y dando de comer. No pienses que eres un buen creyente solamente ocupándote de tus relaciones, de tus amistades y ganando fama entre tu círculo. Si no estás proveyendo para el bien espiritual de tus hijos, las lágrimas dulces que ahora bebes al ver a tus hijos crecer y desarrollar, se cambiarán en algún momento en las lágrimas más amargas. Y a menos que la gracia de Dios te sustente, no naufragarás en la aflicción y en la angustia. Que Dios tenga a bien prosperar su palabra en nuestros corazones, para que en nuestras familias Dios sea honrado. Porque será una terrible desgracia si las familias que Dios formó, familias que Él ya redimió, ya rescató de su vana manera de vivir,
familias a las cuales suple fielmente, sustenta constantemente, guía y protege. Son familias realmente desagradecidas, que se conducen peor que los seres irracionales, que de ellos se dice que conocen a su dueño y conocen a quien les da de comer. Definitivamente Dios, como el sustentador de la familia, tiene derechos sobre ella. Y al cumplir nosotros nuestros derechos, al cumplir nosotros nuestros deberes, es Dios que tiene derechos. Al cumplir nosotros nuestros deberes, hallaremos sumo gozo, mucha paz y contentamiento para nuestras almas. Dios concede a las familias muchas misericordias durante la noche, para que al amanecer bendigan al dador de toda buena dádiva. Y durante el día también les da muchas misericordias, para que antes de ir a acostarse hagan un recuento y bendigan a Dios que los hizo, que los redimió, que los cuida y que les provee todo sin faltar nada. Definitivamente, Dios es el dueño de la familia y la familia debe bendecir a Dios. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, esta conciencia a esta familia de fe, que nos veamos como hermanos, hijos tuyos, sabiendo que nos constituiste no solo para nuestro provecho, sino para la gloria de tu santo nombre. Concede que cada familia aquí realice en su mente y en su corazón que existen, Señor, por tu voluntad, y que habiéndoles tú rescatado de su vana manera de vivir, siendo tú su Señor y cabeza, deberán vivir, Señor, para gloria tuya. Si hubiera una familia aquí que aún no tiene esta experiencia, ruego, Señor, que tu Espíritu le muestre que la verdadera realización de la vida se encuentra en ti, y que tú nos creaste para gloria tuya, y que nos permitiste asociarnos, Señor, con un cónyuge, para que en esa asociación bendigamos y alabemos tu nombre y promovamos, Señor, esta institución que hoy es atacada por todos los flancos. Concede, Dios, que tu familia viva para gloria tuya mientras está aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.